Esta es la tercera parte. Tercera parte de síntomas de madurez. Si alguno de ustedes no ha escuchado los mensajes anteriores, están en Facebook para que lo puedan escuchar. La primera vez, ¿de qué hablamos? ¿Alguien se acuerda? El primer síntoma de madurez. Pacificadores. Después. ¿Sí? ¿Sí? Sí, la fórmula, sí, muy bien. Y ahora vamos a hablar, síntoma de madurez, tercera parte, el espíritu del reino. Hoy el tema es muy importante, es demasiado importante. Tal vez de todos los mensajes que hemos escuchado acá en RBC, es lo más importante. Hoy vamos a hablar del reino. Por lo tanto, debe haber una atención doble hoy día. Así que pongan ojo, pestaña, ceja, oído, clavícula, costilla, rodilla, no sé, Eli, brazo, dedo, uña, narices. Por favor, pongan toda su atención en el mensaje de hoy día. Lo que vamos a decir hoy es muy importante. Y no porque lo esté diciendo yo. No porque hoy yo lo voy a decir es importante, no. Es porque tiene que ver con el reino de Dios, comunidad de reino. Y es algo que nos identifica como iglesia, primeramente, pero también nos identifica como siervos del Señor. Aunque estamos en un grupo que se llama Revolucionarios de Cristo, los revolucionarios no son más sino siervos del reino. No somos más que siervos del reino. El revolucionario es simplemente un nombre. Nuestro verdadero título es que somos hijos del reino y ya. Donde quiera que vayamos, no van los revolucionarios, sino que va el reino con nosotros, para que lo podamos internalizar. Nuestra camiseta no es tanto que somos de RBC, no, sino que somos del reino. Amén. Vamos entonces ahora, síntoma de madurez, tercera parte, teniendo el espíritu del reino o el espíritu del reino. Éxodo 33. Vamos a ir lo más rápido posible. Sé que más tarde hay cosas que hacer, después hay que ir a tomar once, algunos cenan, no lo sé. Tal vez está el panorama listo para la tarde, no lo sé. Así que les pido que tomen toda la atención posible de lo de hoy día. Es muy importante. Amén. Éxodo 33, 11. ¿Lo tienen ya? Dice así. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dejémoslo ahí. El espíritu del reino. ¿Qué significa ese título? El espíritu del reino. Por ejemplo, la escritura menciona que está el espíritu de enfermedad. La mujer que estaba encorvada dice que ella tenía un espíritu de enfermedad. Había otro que estaba mudo y dice que tenía un espíritu de sordera y de mudez. Ese es el espíritu. Los espíritus tienen nombre. Es algo que debemos entender. ¿Y qué significa entonces el espíritu del reino? El espíritu del reino significa el modo de ser del reino. La esencia de los que viven en el reino. Comunidad de reino. Somos una comunidad que vive en el reino. Y nosotros debemos tener el espíritu del reino. Hay mucha gente que tiene un espíritu altanero. Hay gente que tiene un espíritu soberbio. Hay gente que tiene un espíritu humilde. Hay gente de espíritu afable. El espíritu es una forma de ser. Tener el espíritu del reino es tener la esencia del reino. Anoten eso. El espíritu del reino es tener la esencia del reino. Es el modo de actuar, es el modo de proceder. Es una actitud de los que moran en el reino. Los que tienen el espíritu del reino actúan de una manera específica. Aquí vamos a saber y vamos a aprender si estamos en el reino o no estamos en el reino. Es fácil decir, no, yo estoy en el reino de Dios, yo vivo el reino. ¿Estás seguro? Hoy día lo vamos a dejar claro. Y el primer pasaje lo aclara y lo dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor,
nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué, servidor de Moisés. Dice así: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Qué tenía Moisés que tenía un servidor llamado Josué? Aquí está el espíritu del reino. Para empezar, el espíritu del reino es un espíritu servidor. El que vive en el reino sirve. Vamos a Josué rápidamente. ¿Lo anotaron ya? El que vive el espíritu del reino sirve. No está de vacaciones. En el reino no hay cesantes. En el reino no hay gente que se toma vacaciones. No. El que vive el reino va con él donde quiera. ¿Qué hacía Josué? Dice que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca. Él quería estar donde está la presencia. Josué 1:1. Y vamos a aclararlo más todavía, para que vayamos al espíritu del reino. ¿Lo tienen ya? Josué 1:1 dice: aconteció, después de la muerte de Moisés, diga, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Qué cosa? Servidor de Moisés. ¿Vieron la diferencia? Moisés, siervo de Jehová, pero Josué, siervo de Moisés. No es lo mismo, ¿o sí? ¿En qué tenían en común Josué con Moisés? Que eran servidores. Ambos vivían en el reino, porque aquel que está en el reino, su título es servidor y ya. No tengo que ser apóstol, ni evangelista, ni profeta. No, mi título es que soy servidor. Jesús dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Y por qué? Porque en el reino todo el mundo sirve. Jesús dijo: yo estoy entre vosotros como el rabí. ¿Estoy entre vosotros como el rey de reyes? No, aunque lo era. Pero él no ocupó ese atributo de sí mismo, sino el de siervo. El que vive el reino es servidor. Pero hagamos la diferencia. Dice que Moisés era siervo de Jehová, pero Josué es siervo de Moisés. Aquí vamos a llegar a la segunda parte. La primera parte del espíritu del reino es que es servidor. Y la segunda parte del que tiene el espíritu del reino es que se hace siervo de otro. El espíritu del reino es aquel que no busca el protagonismo, sino que quiere el protagonismo del vecino, del que está al lado. Josué decía: yo no soy siervo de Jehová, soy siervo de Moisés. El pasaje lo dice. Síntoma de madurez, yo te digo hoy día, el que es maduro espiritualmente tiene el espíritu del reino. El maduro sirve, el maduro no busca el protagonismo. Josué servía a Moisés. ¿No es Josué un servidor de Jehová? ¿Cuántos saben que Josué también era servidor de Jehová? Claro que lo era. Pero aquí el pasaje aclara específicamente que Josué era servidor de Moisés. Ayudaba a Moisés. ¿Recuerdan aquella historia donde Moisés está peleando en el monte y se sienta en la roca y Josué estaba en la guerra? Trabajaban juntos. Donde quiera que iba Moisés, allí estaba Josué, lo servía. Quiero decirte que Moisés era un viejito. Cuando Dios llamó a Moisés tenía 80. Te puede llamar a ti, te lo digo. Si llamó a un viejito, no te va a llamar a ti, no te va a usar a ti. ¿Cómo? Y necesitaba Moisés un ayudador, que era Josué. ¿Lo puedes entender? El que es maduro sirve a los demás. ¿Por qué Josué servía a Moisés? ¿Quería conseguir Josué un puesto estando cerca de Moisés?
¿Cuál era la intención de Josué de servir a Moisés? ¿Sabes cuál era la intención? Servir a Jehová. Josué nunca tuvo deseo de ser el líder del pueblo. El que tiene el espíritu del reino quiere servir a los demás porque es su naturaleza. En el reino de los cielos allá arriba todo el mundo sirve. ¿Usted cree que los ángeles toman vacaciones? No, en el cielo todo el mundo está haciendo cosas. Todo el mundo es activo. No es que Dios manda a los ángeles y los ángeles le dicen, no quiero ir porque me duelen las alas. Me duelen las piernas, no, mañana. No, en el reino no es así. Los ángeles están esperando la instrucción de Dios para servir. Así es el reino. El maduro está sirviendo. ¿Qué dije yo? El maduro siempre está sirviendo. Aleluya. Josué no temió en ser servidor de Moisés, porque Moisés servía a Jehová. Cuando tú sirves a tu hermano, estás sirviendo a Dios. ¿Lo puedes entender? Seguramente Josué ayudaba a Moisés y con eso servía a Dios. No es necesario tener un liderazgo para servir a Dios. El líder era Moisés. Josué no era líder. Él servía al ministro que Dios había puesto. Y eso también es servir a Dios. Porque en el reino no buscamos liderazgo, buscamos servir al Señor nomás. Donde quiera. El servidor sirve donde quiera. Cuando Josué servía a Moisés, estaba sirviendo a Dios. Josué no era el líder en aquel tiempo, porque después lo fue, ¿sí o no? Después se quedó él. Josué no era el líder en aquel tiempo, pero no dudó en ser el segundo. El que tiene el espíritu del reino quiere ser segundo. No quiero ser primero, quiero ser segundo. Eso es madurez espiritual. El que anhela ser segundo, pero eso no es lo que nos enseñan en el mundo. Cristiano Ronaldo, ¿qué nos dice Marco? Tienes que ser el mejor, ¿o no? Cristiano Ronaldo, lo único que se empecina en su vida, él en ser el mejor, en ser el número uno, ¿o no? Por en Cristo Jesús no existen los números uno. El número uno es el Señor. Él merece toda gloria y reconocimiento, no nosotros. Así es el reino. ¿Estamos aprendiendo cómo es el reino? El reino es exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más. El único que merece aquí el protagonismo es el Señor. Así es el reino. Ese es el maduro espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Reyes 19. Para que nos quede más claro todavía. Primera de Reyes 19. Se me está acabando la agüita. Eli, porfa. Tengo un problema con el agua. Ya, bueno. ¿Lo tienen ya? ¿O esperamos que llegue Eli? Démosle por mientras tanto, ¿ya? Primera de Reyes 19. ¿Lo tienen? Dice así. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué le hacía a Elías? Le servía a Elías, Eliseo.
¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a Eliseo que tenía que servir a Elías? ¿Quién se lo dijo? El que viene al reino sirve automático. No tengo que decirte que sirvas. Sirves porque quieres hacerlo. Porque ya vives el reino. En el reino, Juanito, hay que servir. En el reino no podemos estar inactivos. En el reino no esperamos que nos manden. En el reino nosotros decimos, ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo hago? Me gusta como Pablo le dice a Tito. A ti, Pablo, a Tito dice, fiel colaborador. Tú eres un colaborador, eres un servidor. Qué lindo. Así es el reino. Josué, al igual que Eliseo, servían. Así es la cosa. En el reino nos ponemos a servir a los demás. Mateo en el capítulo 20. Se acercó una mujer, la mamá de Juan y de Jacob. Y le dijo, Señor, te ruego que después en el reino uno de mis hijos se siente el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Acomodando. En el reino, acomodamiento en el reino. Pituto. Y el Señor le dijo, mujer, no, esto no es así. Si aquí las cosas no hay pitutos acá, no. Así yo estoy parafraseando, pero el Señor le dijo así. El Señor después le dijo, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, porque así es el reino. Si quieres obtener un puesto espiritual, tienes que empezar a servir a los demás. Es para empezar a servir. Ese es el espíritu del reino. ¿Está claro ya? Dijo el Señor a los discípulos, dice, entre los hombres, el que quiere enseñorearse, se hace autoridad de las naciones y todo mundo busca la autoridad y nadie quiere servir. Dios es el siervo de los siervos. ¿Quién es el que te pone la comida a ti en tu mesa? ¿Quién es el que te viste? ¿Quién es el que te protege? ¿Quién sirve a quién? ¿Tú a él o Dios a ti? Dios es el que nos sirve siempre. Porque Dios es el primero que se pone como ejemplo, como servidor, para que lo veamos a él como realmente se sirve. Porque aquel que viene al reino viene a servir. Amén. Cuando Eliseo servía a Elías, servía a Dios. Cuando tú sirves a tu hermano, estás sirviendo a Dios. Cuando tú colaboras en la obra, tú no estás sirviendo al pastor ni al líder, estás sirviendo a Dios. Elías servía a Eliseo y con eso contribuía al servicio a Dios. En el mundo, ser segundo es señal de mediocridad, señal de ser perdedor. Pero en el reino de Dios, ser segundo es síntoma de madurez. El número uno, en el tiempo de Eliseo, el número uno era Elías. Él era el ministro a cargo. Él era el que Dios había puesto. Pero Eliseo dijo, no, yo voy a ser segundo. Yo quiero estar detrás tuyo. Igual que Josué, detrás de Moisés. Así es el reino. Amén. Amén. Yo no estoy inventando nada. Es la misma Biblia que nos está enseñando el principio del reino, que es ser servidor y ser segundo, que sirve al resto. No seas segundón, nos dicen. Pero Dios te dice, si eres un buen segundo, eres de alta estima en el reino de los cielos. Después vamos a aplicar el mensaje. Vamos ahora. Primera de Samuel capítulo 18. Y vamos a empezar a aplicarlo ya, para apurarnos. Primera de Samuel 18, vamos a ver algo corto allí. Y después Primera de Samuel 23. ¿Lo tienen ya? Primera de Samuel 18, 1. Ya sabemos cuál es el espíritu del reino. Síntoma de madurez. Si tú quieres ver a alguien si es maduro o no es maduro, ve si quiere protagonismo. Ve si quiere servir. Ve si es un servidor. Ahí vas a ver si vive el reino o no. No es tanto saber cosas. No, aquí vengo a mostrar la unción, los dones. Wow, no. Es que sirvo y ya.
Antes conversábamos con Marco que antes aquí las cosas no estaban armadas como están ahora. Antes había que cargarlas. Y durante mucho tiempo lo hice, años lo hice. Cargando. Día domingo, día jueves, día martes, día viernes. Y hubo un tiempo que fuimos a hacer una obra Placilla, quizás Marco tú no estabas, donde había culto en la mañana y después tenía culto en la tarde, ir a armar las cosas después de la tarde y después desarmarlas y después traerla a la casa, descargar el auto y colocarla en la casa. Todo el día. Y el otro día trabajan. Aleluya. El que vive el reino. No me estoy poniendo aquí como, hermano, qué lindo, cómo sirve. No, es que Dios me estaba diciendo, a ver, ¿sirves o no? ¿Me amas realmente o no? Ponte a servir, porque así es el reino. En el reino nadie se sienta en la silla. Yo les digo hoy día, vayan aprendiendo a buscar en qué servir. Cuando vayas a acostarte por la noche, dile al Señor, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué colaboro? ¿En qué sirvo? Y Dios te va a dar algo que hacer. Así es el reino. No esperes que yo te diga, hermano, ¿puedes hacerte cargo de esto? ¿Puedes hacer esto? No. Sirve. Como me dijo una vez una amiga, siervo que no sirve, no sirve. Tiene una gran importancia esa frase. Siervo que no sirve, no sirve. ¿De qué sirve? De nada. Porque no sirve. ¿Lo puedes entender? Siervo que no sirve, no sirve. 1 Samuel 18:1. Dice así. ¿Lo tienen ya? Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, hablando de David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Cómo lo amó? Como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto. Anoten eso, hicieron pacto Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán, 4, este es el importante, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vamos a empezar a aplicarlo ya. Jonatán le empezó a dar las cosas a David. Jonatán, el príncipe de Israel, le dio las cosas a David. Aquí está mi espada. Seguramente no era una espada cualquiera. Su talabarte no era el cualquiera, era el del príncipe. Le dio hasta sus ropas. ¿Y por qué hizo eso Jonatán? Jonatán tenía el espíritu del reino. El espíritu del reino es aquel que cede lugar. Aquí está mi espada. Aquí está. Tómalo, es tuyo. No es mío. Le dio ropas suyas. Anoten esto. El que no tiene miedo de perder lo que tiene, lo da. Así se ve la madurez. Así se ve. El maduro entrega lo que tiene. Toma. Josué era un guerrero. Toma, Moisés, aquí está mi fuerza. ¿Para qué soy bueno? Anda a pelear con Amalek. Ay, cómo era Josué. Sino que era un grande. Así es el reino. ¿Y cómo era Eliseo? Un grande. Hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Un grande. Por ser segundo. Jonatán le entregó todo lo que tenía a David. Hizo pacto con él, lo amaba. Sí que era bueno. En esto se conocen que son mis discípulos, en que se amen. Y dice que Jonatán lo amó a David. Ese sí que vivía el reino. En el reino de Dios es amor, es servicio. Te cedo, te doy. Eso es lo que hizo este hombre. Jonatán estaba quedando detrás de David. Iban a mirar a David con la ropa de Jonatán, lo iban a confundir. Bueno, ¿cuál es el príncipe? ¿David o Jonatán? Si tenía su espada, su arco, su talabarte, tenía las cosas de Jonatán.
Jonatán no le importaba. Ese es el espíritu del reino. Te doy lo que tengo, no me importa. Vamos al capítulo 23. ¿Se está revelando el reino? ¿Se está revelando cuál es el espíritu del reino? Quiero que tú después te vayas de aquí pensando, bueno, ¿tengo o no el espíritu del reino? ¿O tengo tu espíritu? ¿Cuál es tu espíritu real? El espíritu del reino no es más otra cosa que el espíritu de Cristo Jesús. ¿Lo tienen ya? 1 Samuel 23:13. Vamos allá, ¿lo tienen? Dice, David entonces se levantó con sus hombres. Aquí en este pasaje, David ya estaba siendo perseguido por Saúl, ¿ya? Para que ya tú lo puedas tener en tu mente. Entonces David se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Entonces, esto es importante, atención, el mismo Jonatán. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. David estaba pasando un gran problema en su vida. Saúl lo quería matar por todos lados, Dios lo libraba. Y este Jonatán se levantó y fue a fortalecer a David. El espíritu del reino es aquel que fortalece a los demás. No te vengo a destruir. No te vengo a destruir, Cristel. Te vengo a fortalecer. No somos enemigos. No te confundas de enemigo. Nuestro enemigo es el diablo, no tu hermana ni tu hermano. No somos competencia. Yo no compito contigo ni tú conmigo, porque no estamos en una competencia. Estamos todos peleando contra el diablo. Entre nosotros nos debemos fortalecer. Ese es el espíritu del reino, hacia aquel que fortalece a los demás cuando están pasando problemas. Eso es lo que hizo Jonatán. Fue a fortalecer a su amigo, que amaba como a sí mismo. Eso es madurez. El maduro fortalece. Está preocupado por fortalecer al que está al lado. David pasaba aflicción y Jonatán fortaleció al que estaba siendo atribulado. Fortalece. Cuando te des cuenta que tu hermana está pasando un problema, ve a fortalecerlo. Como dice, y fortaleció su mano en Dios. Seguramente oró por él. Seguramente le predicó una palabra, qué sé yo. No dice cómo lo fortaleció, dice que lo fortaleció. Quizás cantaron ese día Jehová, no sé. ¿Cuántos saben que la alabanza nos fortalece? La oración fortalece, la palabra fortalece. Seguramente le hizo un culto Jonatán a David en ese día. Vamos a orar aquí, vamos a cantar y vamos a buscar la presencia del Señor. Fortaleció su mano en Dios. David estaba triste, lo querían matar. Y Jonatán lo fortalecía. Empezó a servir a David. Fortalecer a tu hermano significa servir a tu hermano. El que tiene el espíritu del reino sirve a los demás, fortalece a los demás. Eso es síntoma de madurez. Cuando crean que todos deben estar preocupados de ti, que nadie se preocupa por mí, que nadie me llama. Oye, nadie sabe mis problemas, nadie se preocupa por mí. Todos pasamos problemas. Todos podemos pensar igual, po. Si todos pensáramos así, nadie se preocuparía por nadie, porque todos queremos que se preocupen de nosotros. El maduro está preocupado por los demás. No es así, Cristian, que tú te preocupas por tu hijo. ¿Y por qué? Porque tú eres la mamá. Porque tú eres madura. Tú debes preocuparte. ¿O acaso el Maxi se preocupa por ti?
Asimismo es entre nosotros. El maduro se preocupa por los inmaduros. Si estás preocupado de que no se preocupan por ti, eso es señal de inmadurez. Yo te digo, si tienes esa actitud, empieza a cambiarla. Porque vamos camino a la madurez. Estos mensajes que estoy hablando aquí no es para simplemente decirte algo lindo. Mira, vamos a aprender algo nuevo. No. Es para que madures. Es para que cambies de actitud. Para que dejes la inmadurez y vamos a la madurez para que Dios nos pueda usar después. Porque después que Josué maduró y fue servidor de Moisés, el que quedó a cargo fue Josué. Porque aprendió cómo funciona el asunto. Porque creció y maduró. No vamos a ser promovidos a un lugar mejor si no maduramos. Hay que ir a la madurez. Este Jonatán sabía cómo era el reino. Gloria a Dios. El maduro espiritual fortalece a los débiles. Nadie me llama. El pastor nunca me llama, nunca me viene a ver. Nunca vamos a crecer si tenemos esa actitud. Nadie sabe lo que pasa. Nunca vamos a crecer. Dios se preocupa por ti cuando nadie se preocupa por ti. Va a llegar el momento en que Dios te va a fortalecer y va a usar una persona para hablar y ministrarte. Hay que ir a la madurez. Verso 16, ¿quedamos? Entonces se levantó Jonatán. Eso solamente. Entonces se levantó Jonatán. Levántate. Levántate. Levántate, Jonatán. Levántate. Ese entonces significa a partir de, con razón de, por motivo de, se levantó. Ese significa el entonces. Como a partir de una cosa empezó otra. ¿Lo puedes ver? David pasaba problemas, Saúl lo perseguía, entonces se levantó Jonatán. Ahí me levanto. Hay que levantarse en medio de la tribulación, hay que levantarse en medio de la guerra, hay que levantarse. Así son los maduros. Los maduros no se quedan quietos, lo que dije al principio, me levanto, sirvo, hago, fortalezco, empiezo a actuar. Cuando tú estás inactivo espiritualmente, el diablo hace lo que quiera contigo. En el tiempo, dice la palabra, que salían los reyes a la guerra, David se quedó en el palacio y fue en esa oportunidad, Marco, cuando él pecó con una mujer llamada Bexabé, cuando dejó de servir, cuando dejó de actuar, cuando dejó de hacer lo que tenía que hacer, pecó y se desvió y pagó grande precio David por ese pecado. No dejes de servir, porque si no viene la ociosidad. Y cuando viene la ociosidad, empezamos a hacer, a maquinar, a hablar y a hacer lo equivocado. David maquinó el pecado cuando dejó de servir. Yo me había llevado la guitarra a mi casa, porque ya necesitaba. La guitarra está aquí, todos los días. Pero vine el jueves y dije, no me la llevo. Tengo que adorar. Tengo que adorar, porque si no, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo, porque si no el diablo viene y me empieza a derribar si no estoy activo espiritualmente. Entonces se levantó Jonatán. Este Jonatán, ¿cómo sabía lo que tenía que hacer? Tenía el espíritu del reino. Gloria a Dios. Ve a dar fortaleza a quien lo necesite. Así es el reino. 17. ¿Cómo dice? ¿Cómo le dice Jonatán? Le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré, dígalo, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, así mi padre lo sabe. Yo seré segundo. Ese tiene el espíritu del reino. Quiero ser segundo, no quiero ser primero. El que tiene el espíritu del reino quiere ser segundo. En el tiempo de Moisés existieron 3 hombres: Coré, Datán y Abiram. Esos hombres pertenecían a la tribu de Leví, pero querían el lugar de Moisés. No quiero ser el líder yo. Yo quiero el lugar de Moisés.
pónganme a mí, yo la llevo aquí. Y este Jonatán, yo seré segundo. El que tiene espíritu del reino no quiere ser primero, quiere ser segundo. Que quede grabado. El espíritu del reino es aquel que quiere ser segundo. No busca protagonismo. Jonatán revela el espíritu del reino, que es anhelar tener el segundo lugar en el reino de Israel. Jonatán sabía que Dios había escogido a David para que fuese el rey. ¿Tú sabes a quién Dios escogió para algo? Eso es reconocimiento. Saber reconocer cuando Dios ha puesto una persona y empezar a colaborar. Josué sabía que el que Dios había puesto era Moisés. Josué lo sabía. Eliseo sabía que Dios había puesto a Elías. Eliseo lo sabía. Y este Jonatán sabía que el que Dios había puesto era David. No, David, tú vas a ser el rey de Israel. Jonatán era el heredero legítimo, hijo de Saúl. Le tocaba sí o sí ser el rey. Pero Jonatán dijo, no, yo tengo el espíritu del reino, así que vamos a colocar en el reino al que Dios señaló, para que se cumpla el propósito de Dios. Jonatán dijo, no, pues, a ver, yo soy Jonatán, el príncipe. Este lugar es mío. Yo me merezco este sitio. No me cabe duda que Jonatán era un esforzado, era una buena persona. Pero es que Jonatán era diferente, nada que ver con Saúl. Saúl desesperaba porque la gente se le iba. Y a Jonatán no le importaba el reino. Sencillo como paloma, Jonatán. No, yo quiero ser segundo. ¿Quién en el mundo quiere ser segundo? ¿No todos quieren ser jefe en el mundo? Incluso algunos dicen, no creo, yo quiero trabajar independiente porque no quiero que nadie me mande. ¿O no? Que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pero en el reino no es así. En el reino somos segundos. Y no me importa ser segundo. No me importa. ¿Te acuerdas, Marco, cuando hacíamos la reunión en tu casa? Y empecé a tocar guitarra en tu casa, ¿te acordás? Todo nervioso. Todo nervioso. Hace hartos años ya. Fui segundo. Y después de un tiempo, Dios me dijo, yo ya, ahora ponte tú aquí a cargo. Porque lo aprendiste. Hay que primero aprender a ser segundo. Hay que primero aprender a recibir órdenes, instrucciones, para aprender después a liderar. Todos quieren ser número uno, todos quieren ser primero y nadie quiere ser segundo. Pero hoy Dios nos enseña este tremendo principio que es querer ser segundo, querer ser servidor. Jonatán, al hacerse segundo después de David, significa que iba a servir a David, que lo iba a colaborar. Eso es el reino. Yo conozco mucha gente que solamente quiere liderazgo. Quieren ser pastores y lo único que quieren es eso. Y no les interesa servir. Así no es el reino. En el reino servimos. Pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué debo hacer? Dime, ¿en qué te ayudo para que soy bueno? El maduro espiritual sabe reconocer a quien Dios ha puesto. Como Josué reconocía a Moisés como líder del pueblo, como Eliseo a Elías como el profeta de Jehová, como Jonatán a David como rey de Israel. ¿Cómo sabían ellos lo que tenían que hacer? Porque vivían una pura cosa, el reino. El que tiene el espíritu del reino es servidor. Pero un servidor que no busca el primer lugar. ¿Voy a servir para alcanzar, para hacer carrera? ¿Eso funciona en los trabajos o no?
En los trabajos uno puede ir escalando, parte como asistente, después como supervisor, después como qué sé yo, y va subiendo. En el mundo eso se ve, gloria a Dios, aleluya. Que Dios lo haga contigo, que te promueva. Pero en el reino no es así. No es que hago cosas para alcanzar un puesto, no es que sirvo para alcanzar un lugar, no. Servimos porque queremos servir a Cristo Jesús. No servimos porque queremos alcanzar un ministerio, no servimos por nada de eso, no servimos para agradar a nadie, servimos solamente a Cristo Jesús porque Él pagó y Él pagó por nuestras vidas, derramó su sangre y yo quiero servirlo, yo quiero honrarlo del modo que sea. A mí no me importa si no predico más, lo puedo servir de cualquier otro modo. A mí no me importa si no canto nunca más, no me importa. Lo sirvo de cualquier modo. Porque no sirvo para alcanzar algo. No sirvo a Dios para que Él me ponga y digan, oh, qué lindo el hermano. No, sirvo porque quiero honrar a mi Señor, porque Él ha dado mucho por mí. Él me ha amado como nadie en esta vida y yo lo quiero honrar con mi vida. Así funciona esto. Que Él te ponga después o no da lo mismo. El asunto es servirlo. Dijo el Señor, donde yo estuviere, allí también estará mi profeta. Ahí estará mi evangelista. Ahí estará mi líder. No, no dice eso. Ahí estará mi servidor. Así es el reino. Dios no busca profetas, busca servidores y adoradores que le adoren en espíritu y verdad. La adoración y el servicio van de la mano. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Van juntas. El servidor adora y el que adora sirve. ¿Se reveló? No hace falta tener un título. No hace falta tener un cargo en la iglesia. Solamente hace falta tener el deseo de servir a Jehová. El que no sirve no tiene el espíritu del reino. El que no sirve no tiene el espíritu del reino. Solamente quiero predicar yo. Pónganme a orar, pónganme aquí. Hermano, hay que venir a limpiar. Hermano, hay que hacer otra cosa. Hermano, solamente quiero que ores tú nomás. Ay, no, pues yo estoy por otra cosa. Es que el servidor se ve como quiera. El que busca ser el protagonista no tiene el espíritu del reino. Este hombre dice, yo voy a ser segundo. Así es el reino. Sirvo y soy segundo. Y ya. Y eso te exalta. Tú no sabes cómo yo he honrado a este día a Jonatán. Nos enseña el principio del reino. Verso 18. ¿Cómo dice? Y ambos, otra vez hicieron pacto. Y ambos hicieron pacto delante de ¿quién? De Jehová. Si estos amaban al Señor con todo. No hicieron un pacto delante del pastor. No, voy a servir delante del líder. No, voy a servir delante del pastor para que me vean. No. Servir delante de Jehová. Esa es la mejor parte. De que servimos delante de los ojos del Señor. No sirvo al ojo. No sirvo para que me vean. Mira aquí el hermano hizo esto. Wow. Lo asombremos con el servicio. No. Lo que hagas, hazlo para el Señor. Sirviendo al Señor con todo. Los ojos del Señor lo ven todo. Hicieron pacto delante de Jehová. ¡Qué lindo! Hay que hacer las cosas delante del Señor. No delante de la gente. Es fácil impresionar a la gente. Al que cuesta impresionar es a Dios. ¿Sí o no? Hay para quedarse impresiones y hay que hacer harto. 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Atención.
El maduro espiritual hace compromiso con el hombre que Dios ha puesto. El hecho que Jonatán hizo un pacto con David le está diciendo, tú cuenta conmigo para lo que necesites. Haz compromiso con la persona que Dios ha puesto en tu vida. David estaba solo. Jonatán le dijo, yo estoy contigo, hermano. Voy a hacer un compromiso, un pacto contigo. No te voy a abandonar. Así es el reino de los cielos. Así son los maduros. ¿Cuento contigo? ¿Cuento contigo? No. Dime al tiro. David contaba con Jonatán para lo que fuera. Así es el reino. Eso es lealtad y fidelidad. Principio del reino, la fidelidad. Soy fiel, estoy aquí. Pablo dijo, Dios no me llamó porque yo era muy capo, no me llamó porque yo me sabía la ley, no, Él me llamó y me puso en el ministerio porque fui hallado fiel, porque Él contaba conmigo para esto. Por eso Dios lo puso, no por sus dones, sino porque Él tenía un principio que era el mismo que este, cuenta conmigo. ¿Dios contaba con Pablo, sí o no? Claro que sí. Si quieres que Dios te use, vive el principio de fidelidad. Yo lo conté otro día, yo aquí me caí 1.000.000 de veces, pero le sigo diciendo que es bueno al Señor. Le sigo diciendo que sí, cuenta conmigo. Y Él sabe que yo fallo, pero Él sabe que no le voy a dejar la cuestión botada aquí. Y después de años de luchas y tratos, todavía le digo sí al Señor, cuenta conmigo. Si ya te dije que sí, ya le dije que contaba conmigo. ¿Cómo Dios te va a usar si mañana tú varías en tus compromisos? ¿Cómo? El maduro tiene compromiso, hace compromiso. Cuenta conmigo, hermano. Cuenta conmigo. Esto es madurez. Esto es madurez. Podríamos hablar cualquier otra cosa, Daniel. Yo le dije al Señor, ya quiero cambiar de tema. Me dijo, no, tenés que seguir hablando de esto hasta que venga madurez. Vamos a terminar. Juan 3:26. Vamos a estar terminando ya. Traté de ir lo más rápido posible. Juan 3:26. Este es el espíritu del reino. Esto yo lo aprendí hace muchos años atrás. Tenía 21, 22 años. Hace algunos años ya. Y aprendí esto. De que si voy a servir al Señor, me comprometo con mi servicio. Y Él cuenta conmigo. Los que me conocen, yo no soy una persona de mucha fuerza física. Me veo un poco grueso, pero es porque estoy gordo, no porque sea el rey del gimnasio. Estado físico, regular malo. Regular malo. Hay una historia ¿se acuerdan del incendio que hubo acá, en Valparaíso? Donde, bueno, el asunto es que fuimos a entregar ropa. Y yo subí con mi hermano Aníbal, algunos lo conocen, ¿no? Él es como todo lo contrario a mí, él es más fuerte, mejor estado físico, todo mejor. Y fuimos a dejar la ropa arriba al cerro. Y ya mientras que uno iba subiendo, ya el humo era todavía más denso, no había tanto aire. Y yo dije, voy a ir igual que él, a la par. Voy a subir, y yo subí detrás de él. Él llegó primero, yo llegué después de él. Pero él llegó todo bien arriba. Llegó todo bien, se sentó. Y yo llegué arriba y de repente vi todo verde. Todo era verde, todo era de color verde. Verde. Y después estrellita. Yo decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Estrellas por todos lados. Y de repente se me apaga la tele. Todo oscuro. Me quedé dormido. Me desmayé y creo que me senté y había como un muro y me rescataron y me acostaron en el piso. Abrí los ojos y me estaban dando un chocolate porque me bajó la presión, no sé qué.
Es una historia y tiene más detalles, yo resumí ahora. Tengo que saber reconocer para qué soy bueno. Tengo que saberlo. No estaba yo al nivel de mi hermano, lógicamente. Tengo que saber reconocer. Él puede hacer eso, yo no puedo hacerlo. Hazlo tú, hermano. Nunca más fui a entregar ropa. Y no voy a ir nunca más. Y si voy, voy despacio. Mejor no. No cuentan conmigo para eso. ¿Lo puedes entender de qué se trata esto? Así funcionan las cosas. Así es el reino. Vamos a terminar. Juan 3:26. Dice así. Leamos del 22 para que tengamos contexto. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¡Wow! Todos van a él, todos lo empiezan a mirar a él. Juan, preocúpate, Juan. Juan no te está mirando a ti, está mirando a Jesús. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo sea el segundo. Juan es el más grande profeta de todos los tiempos. Juan, por al lado del Señor, era el segundo. Segundón. Le dijeron, Juan, preocúpate, estás perdiendo discípulos. Juan, tú ya no eres el importante. Y Juan decía, yo me gozo. Yo soy el amigo del esposo y me gozo juntamente con él. ¿Por qué me quieren hacer enojar? ¿Por qué me quieren hacer enemistar con él si yo soy amigo de él? Igual como Jonatán era amigo de David. Así es el reino. Todo el mundo actúa así en el reino. El importante era Cristo y Juan dijo, no, yo voy a menguar, disminuir para que vean al Señor. Cuando veas que tu hermano o tu hermana tiene gracia para algo, potencialo. Di, tú eres bueno para esto, Dios te puso a ti para que hagas esto. Que quiero taparte para que no te vean. Que me vean a mí nomás que me vean, a mí. La atención es para mí nomás, que no vean al hermano como, la hermana como hace esto, qué lindo. Así son los niños. Somos como niños. Quiero que me vean a mí. No, si no tienes que ver a ti ni a mí, tienes que ver al Señor en ti. Lo que Dios te dio es para que glorifiquen a Dios con lo que te dio. Si sabes orar, es para que glorifiquen a Dios con lo que te dio. ¿Cómo oraste? ¡Qué mensaje! Una vez en Colombia, había terminado de ministrar la alabanza y una hermana me dijo, hermano, qué ungido. Así me dijo, hermano, eres muy ungido. Pues ahí estoy yo. De Chile soy. No es el momento para ganarse aplausos. Es el momento de glorificar a aquel que vive y reina por los siglos. Adoremos al Señor, exaltemos su gloria. Seamos segundos. Así es el reino. Yo vine a servir. Tú has venido al reino a servir. ¿Lo has entendido? No como Jonás. Me siento a ver qué pasa. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Han leído la historia de Jonás? Jonás, ¿sabes? Quería ver qué pasaba con la ciudad. Me molesta el sol, igual que los niños chicos. Me siento a ver qué pasa, que los otros lo hagan. Hermano, hay que mover la ciudad, que otros lo hagan. Hermano, hay que arreglar las cosas, hay que hacer esto, que otros lo hagan. No tengo tiempo, estoy ocupado, tengo que trabajar. Todos tienen excusas.
El que no es servidor siempre presenta excusas. Es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que nunca puede. Como dijo una vez un pastor, esta es la generación donde están todos ocupados. Es la generación de los ocupados, no, que estoy ocupado. No es que estamos ocupados, es que no queremos servir o que queremos servir lo que queremos. A veces tenemos tiempo para otra cosa y no para servir al Señor, no para leer la Escritura, no para orar ni buscar su presencia. A veces tenemos tiempo para otras cosas. ¿Cuánto dura una película? ¿2 horas? ¿Por qué no leemos 1 hora la palabra? Nos edifica el corazón, nos cambia, nos eleva espiritualmente. Venir a la reunión edifica tu vida. Tenemos tiempo para otra cosa. Nos organizamos para otras cosas y no para un discipulado, no para aprender de la palabra, no para servir al Señor. Este día yo te digo, en el reino venimos a servir. En el reino venimos a sentarnos a escuchar también. En el reino venimos a hacer algo. Venimos a ser segundos, a potenciar el resto. Ese es el espíritu del reino. Juan dijo, es necesario que Él crezca, que yo mengüe. Yo voy a perder el protagonismo y se lo voy a dar al que Dios ha puesto, que era Cristo Jesús. Así es el reino. ¿Lo hemos aprendido hoy día? Vamos a terminar. Ahora sí o sí. Pensé que no me alcanzaba el tiempo, pero gloria a Dios que alcanzó el tiempo. Filipenses capítulo 2. Es un pasaje que tú sabes de memoria, pero vamos a decir algo importante también. ¿Se acuerdan allí Isaías? Me parece que en el capítulo 16 habla de Satanás. Dice que Satanás en el cielo, el diablo antes de que fuera diablo, porque antes no era diablo, era un ángel bueno, un ángel lindo y precioso. Dijo Satanás en su corazón, voy a poner mi trono junto a las estrellas de Dios, para que todo el mundo me adore a mí y ponga su atención en mí. Y el diablo sí que era lindo. Dice que era sabio, su vestidura toda hermosa. No era cualquier persona el diablo, no era cualquiera. Era alguien importante. Era un querubín, es un querubín o era un querubín. Era alguien de autoridad en el cielo. Pero él quiso que todo el mundo lo mirara a él. Véanme a mí, no vean a Dios, véanme a mí. El diablo eso quería, que todo el mundo lo adore. ¿Qué le dijo al Señor? Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo al Señor. Adórame porque eso es lo que quiero, que pongas tu atención en mi persona. Cortado fuiste por tierra y te vas de acá. Porque en el reino de los cielos el importante es el Señor. Por eso que lo echaron del cielo. Querían atención para Él. Que los ángeles adoraran a Él, imagínate. No tengamos ese espíritu. El que tiene espíritu del reino quiere honrar al que Dios ha puesto. El espíritu del reino de Dios es buscar y honrar y servir a los demás. No es buscar un primer lugar, sino el segundo. El que busca honrar a los demás, atención, que esto es importante. El que busca honrar a los demás, ese recibe honra. Y puede recibir honra de Dios porque es maduro espiritualmente. Lo repito, el que busca honrar a los demás, ese recibe honra. Puede recibir honra de Dios porque es maduro espiritualmente. El ser segundo es honra. El buscar el segundo lugar es honra. Cuando tú sirves a tu hermano, es honrar a tu hermano. Principio del reino, principio de honra. Si tú me honras, yo te voy a honrar de vuelta. ¿Quieres honra? Honra a tu hermano con tu servicio, fortalécelo, salúdalo, ámalo. Como dice que Jonatán amó a David como a sí mismo. Ese recibe honra. ¿Crees que Dios te honre? Empieza a honrar a los demás. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si tú honras a tu hermano de todo corazón porque lo amas, vas a recibir honra de parte de Dios.
Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Ahora lo vamos a descubrir. No vamos a recitar esto como algo de memoria, sino con sentido. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de... ¿Qué forma tomó? Tomó forma de espíritu del reino. Tomó el espíritu del reino. Aunque era profeta y profetizó, y aunque era predicador y predicaba, aunque tenía el don de sanidad y sanaba, él no vino como un sanador, aunque lo era. Él vino como siervo. Ese es el sentir de Cristo. El sentir de Cristo, te lo digo hoy día, el sentir de Cristo es el sentir del servicio. ¿Quieres tener el espíritu de Cristo? Sirve. Ese es el sentir que hubo en Cristo. Y Pablo nos estimula y nos dice: tengan el espíritu de Cristo. ¿Cuál? Es el sentir del servicio, el ser siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué pasó? Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El que honra y sirve, ese recibe exaltación. Si tú honras, vas a recibir exaltación de parte de Dios. Si tú eres un buen siervo y una buena sierva, Dios te va a honrar. Él te va a honrar. Él te va a honrar. Dios no quiere dejarte así como que no pasa nada contigo. No, Él dice: si tú sirves real, te voy a honrar, como pasó con Cristo. No busques honra a través de otro mecanismo. No, solamente sirve. Ese es el sentir de Cristo. Gloria al Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por esta es la parte final, y se sigue revelando el Espíritu del Reino. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. No para la gloria de Él, sino para la gloria del Padre. Cuando Jesús iba al cielo, iba camino al cielo, los ángeles le iban cantando y adorando. Ahí viene el Rey de la Gloria, decían. Levántese las puertas porque viene a levantar el Rey de Gloria. Y Jesús subía por los cielos y los ángeles le cantaban. Pero cuando Jesús llegó al cielo, Daniel, el único que dijo: la gloria sea para el Padre. No para mí, sino para el Padre. Porque a Jesús no le importa tampoco ser el segundo. A Él no le importa ser el segundo. Es para la gloria del Padre. Dios le dijo a los ángeles: no me canten a mí, cántenle al Padre. Ese es el espíritu del reino. ¿Lo has entendido? Hasta el mismo Jesús dijo: yo voy a ser segundo. El Padre es el número uno. Hasta Cristo Jesús fue el segundo. En su resurrección ascendió, dándole la gloria y la honra al Padre. Qué lindo es adorar, ser el segundo. Lo hemos aprendido hoy día. Espero que haya quedado claro. No digas que nadie te lo dijo. No digas que nunca te dijeron esto. Es hora de madurar. Síntoma de madurez lo vas a comprobar rapidito cuando veas a alguien sirviendo. Sabe que vive el reino, que ama a su hermano, que honra a su hermano, que está preocupado por su hermano, que sirve a su hermano, que está preocupado por la persona que Dios ha puesto. Ese vive el reino. Los brazos de Moisés se cansaban. ¿Recuerdan esa historia? La misma historia de Amalek. Se cansaba Moisés, se cansaba. Pero vino Ur y Aarón y le levantaron las manos a Moisés. Esos hombres tienen el espíritu del reino. Venga a colaborar a Moisés. Moisés, ¿estás cansado? Yo te levanto los brazos. Ve a levantarle los brazos a la persona que Dios ha puesto en tu vida. También se cansa, es humano igual que tú. No le acerruches el piso, no quieras su lugar. Antes ve a honrarlo, ve a ayudarlo, porque también se cansa. No somos supermanes. David necesitaba fortaleza y Jonatán lo ayudó. Así es el reino. ¿Lo hemos entendido? Pónganse en pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús.